amantes de ópera, listos a escuchar a Luis Carlos y a Hugo. Hoy a todos nos convoca Akhenaton, creo que es la primera vez que todos la vamos a ver, así que necesitamos como esta preparación en modo informarnos más, y pues qué mejores manos que Luis Carlos, periodista cultural, y Hugo Chaparro, escritor, que van a conversar delicioso, así que aprovechen, pregunten, es una conversación, pero si tienen dudas, interrumpan. ¿Listo? Muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias por su asistencia, muchas gracias a Hugo Chaparro. Es un gusto que haya aceptado generosamente acompañarnos hoy a esta conversación sobre Akhenaton. Como decía muy bien Daniela, pues esencialmente es una ópera nueva para casi todos, a pesar de que es una ópera que se estrenó en 1984 en Stuttgart, en Alemania, y pertenece a esa famosa corriente de la música minimalista. De la manera de introducción me gustaría decir al menos un par de cosas, que estos músicos minimalistas surgieron con gran fuerza en los Estados Unidos hacia la década de 1960, y esencialmente fue una reacción de un grupo generacional que no quería hacer cosas tan complejas como las que se estaban haciendo en la música académica en ese momento. Había compositores como Pierre Boulez, como Karl-Heinz Stockhausen, muy reputados, muy respetados, haciendo una música a partir de series tomadas de los parámetros del sonido, que daban unas composiciones pues bastante complejas y muy intelectuales, y ellos como que reaccionaron un poco y quisieron hacer cosas más sencillas, y empezaron a basar su arte en elementos más simples, más básicos, ritmos repetitivos, melodías repetitivas que se entrelazan y producen a la larga pues unos grandes tejidos, unas grandes texturas musicales. Entonces estamos en esa corriente musical. No sé si vamos a ver primero el corto o continuamos hablando. Pues yo creo que podría comentarnos algo y podemos ver el primer corte que tenemos. Tenemos unos 5 cortes muy breves, es una producción nueva, no solamente es nueva la producción, sino que es la primera vez que presenta el Met esta ópera. Entonces vamos a conversar y intercalamos los pequeños fragmentos que tenemos. Sí, hay algo que me interesa mucho de lo que decías de la generación en la que pertenece Philip Glass, y es algo también que lo relacionó con el hecho de que él haya hecho en esta trilogía de la Portrait Trilogy, que los dos primeros son Gandhi y Einstein, y después Akhenaton. Pero especialmente con Akhenaton me parece que es una metáfora del trabajo de Philip Glass, porque fue un faraón dictador. Claro, como todos los dictadores siempre dan buenas historias en la ópera, en la novela, en el teatro, en el cine, pero un dictador y un faraón que rompió algo tan radicalmente como el politeísmo de los egipcios y se enfrentó a su pueblo en un momento en el que fragmentar de esa creencia y esa superstición, si la podemos llamar así, como en todas las creencias religiosas profundas, es remecer el nivel de convencimiento que tiene un pueblo al respecto de su lugar en el mundo. Y Philip Glass con la música, yo creo que guardadas las proporciones, porque no es un dictador sino el buen gusto, felizmente, musical, es un Akhenaton en el sentido en el que él desde los años 50, cuando va por primera vez a París, empieza a preguntarse cuál sería su rumbo y su lugar en el mundo musical. Yo creo que empieza también a preguntarse cómo llegar a lo que luego sería el minimalismo, o lo que él llamaba las estructuras musicales repetitivas. Y te comentaba antes de entrar aquí a la sala, él va por primera vez a París a principios de los años 50 y se fascina con los artistas de vanguardia más incitantes del momento, sobre todo en el cine, con Jacques Cocteau, con lo que luego sería la Nouvelle Vague, años más tarde con Truffaut, con Godard. Pero en algún momento alguien hace una pregunta sobre Pierre Boulez, que era obviamente una institución musical de la vanguardia en su momento, y dice que no lo emociona ni lo entusiasma ni le crea ninguna sensación profunda la música de Boulez. Y el periodista le pregunta si es que acaso no le gusta la música, porque hablar de Boulez en ese momento era exactamente como lo que decía Akhenaton, algo totalmente herético. Y él decía, pero ¿cómo no me va a gustar la música? ¿Acaso podemos hablar mal de Luciano Berio?
¿Acaso podemos hablar de otros músicos que a mí me resultan tan inspiradores como lo que está sucediendo en este momento? El hecho de que haya sido una ópera estrenada, como dijiste, en el 84 y que ahora haga parte de la ópera de repertorio, ¿no? Creo que de la trilogía, las dos más fáciles de adaptar son la de Gandhi y la de Akhenaton, porque Einstein on the Beach, que la hizo con Robert Wilson, dura cerca de 4 horas. Tanto así que se le sugería al público, si quiere salga de la sala y vuelva ahí adentro, que no va a pasar mayor cosa, que lo vaya a transformar, tiene todo el derecho legítimo de retirarse y entrar. Y era algo que también estaba en el aire, como Empire, que es una película de Andy Warhol donde firma el Empire State y dura cerca de 12 horas, y era en realidad un larguísimo cóctel con una película que se exhibía en una sala y la gente entraba y salía del recinto donde era la proyección. Entonces, para referirnos ya concretamente a esta ópera, creo que lo de Glass es muy inspirador en el sentido en el que si uno recorre su biografía, pues es el, como se dice en inglés, el poster boy, ¿no? El niño para mostrar de la ópera, del teatro, del cine, de la música de cámara, de las sinfonías, del experimento que hizo en el 84 con Akhenaton, porque si recuerdo bien el sitio donde se iban a poner el foso donde estaba la orquesta no cabían los violines. Sí, estaba en remodelación el teatro, entonces no había espacio para toda la orquesta. Eso hay que considerarlo, entonces él decidió cambiar el formato orquestal en beneficio de la ópera. Y así uno puede ir siguiendo la historia de Glass, por ejemplo, su primer concierto que hizo en Nueva York, en el recinto cinematográfico, un gran documentalista que también rompió fronteras de la narración cinematográfica en los 50 y 60, un lituano inmigrante en Nueva York que se llama Jonas Mekas. Y cuando él presenta su concierto, Philip Glass, que creo que es su primer concierto, las partituras están pegadas sobre la pared y los músicos se movían y se desplazaban por los muros leyendo lo que tenían que tocar. Eran formas de subvertir la tradición que en cierto momento es tan rígida de la música académica, de la música clásica. No hay nada más lúgubre que una orquesta sinfónica cuando todos están vestidos de negros como si fueran al funeral de la alegría, que la transmiten con la música sin duda. Pero Philip Glass, honrando a su apellido, nos hizo mirar a través de otro cristal la tradición musical de Occidente, y bueno, en vano pues es uno de los compositores del siglo XX más importantes. Entonces vamos a ver la primera muestra que tenemos, es como un tráiler general. A religion which was monotheistic, the worship of art and the sun god. It had a very brief reign of 15 years, in which there was an extraordinary fruition of a kind of new aesthetic. A massive city was built. Almost as soon as it was created, this new world that he created was destroyed. We wanted to create a world that was more like a dream, more mythical, dreamlike version of ancient Egypt. That feeling that I got as a young boy reading about what it was like when they opened Tutankhamun's tomb for the first time. Ahí está la maldición. Sí, vamos a ver. Oh!
que nos deja oír la banda sonora se alcanza a apreciar el carácter repetitivo, ¿no? de la música de Philip Glass, y en cierto momento nos mostraban a unos malabaristas. Es interesante porque el director de escena que alcanzamos a ver al comienzo y que después vamos a volver a ver el pasaje, McDermott, tomó el elemento del malabarismo para, con figuras visuales, tratar de mostrarnos la contraparte de la música, es decir, a partir de repetición de figuras visuales que hacen los malabares, está dando como una versión visual de lo que es también la música de Philip Glass. Y él no toma a estos malabaristas, digamos, como una ocurrencia, sino que hay un trasfondo histórico, ¿no? Se han encontrado en las tumbas griegas que datan de hace tranquilamente 4000 años, escenas en las que exactamente están estos malabaristas con las famosas 3 bolas, que hoy en día uno todavía los ve en todas partes, son un ícono casi que de la cultura occidental, los ven en los semáforos, en los circos, y desde los griegos se desarrollaban estas artes, y él por supuesto pues no solamente toma el elemento de las bolas, sino otros elementos de malabares, y es un elemento muy bonito, un elemento visual muy bonito de la puesta en escena. Vale la pena subrayarlo además porque tenemos la ocasión de ver un pequeño pasaje, una pequeña filmación en donde nos van a hablar de los ensayos que hacen de este tipo de malabares. Creo que podríamos verlo de una vez antes de continuar la conversación, porque habla específicamente de esas... ¿Quieres seguir con los malabares o con el del director? Con el de los malabares, sí. Hay algo, mientras ponen... Hola. Hay algo que me desconcierta de esa solución escénica, y es algo que retomo de una declaración que decía Constanza, el contratenor que hace a Akhenaton, que vamos a hablar después. Dice que el cantante es uno de los artistas más frágiles de la escena porque es su cuerpo y sus cuerdas vocales. Que cualquier malestar, cualquier enfermedad, cualquier gripa, cualquier catarro tienen que disimularla para poder presentarse con toda la potencia frente al público. Me pregunto cuál sería la exigencia de concentración cuando estaban todos estos malabaristas en escena y cuando están retando la, entre comillas, serenidad, porque creo que cualquier arte escénico tiene un volcán controlado para dialogar con el público, pero estar cantando, estar haciendo varias, estar concentrándose en la música alrededor de estos malabaristas es un valor agregado de esta ópera para que la disfrutemos. Sí. Entonces vamos a ver el momento específico del ensayo. Una labor de coordinación brutal, tremendamente exigente. Y con el... sí, de coordinación, y los vientres tan fatigados de los cantantes deben quedar como después de una sesión de un jeque árabe con el su harem, jornadas prolongadas de una erotización pero alrededor de la música, porque es una respiración permanente y un control además de los dichosos acróbatas. Sí, es verdaderamente interesante, le da un toque distinto sin duda. Yo creo que valdría la pena que hiciéramos un resumen un poco de lo que ocurre en la ópera y de qué trata la historia. Como ya decía Hugo, pues se remonta Philip Glass al mundo del antiguo Egipto, más exactamente al siglo XIV a.C., cuando Akenatón durante 17 años logra imponer su culto monoteísta, pero con toda la oposición que ustedes se pueden imaginar, tanto que al final, digamos, los antiguos sacerdotes y el pueblo que no asimila los cambios terminan entrando al Palacio Real y se cree
terminando con la vida de Akenatón. Entonces, esto empieza en una primera escena en la que nos muestran la muerte del padre de Akenatón, exactamente, tercero, y al morir él es entronizado Akenatón, Amenhotep es el nombre del padre, y él se entroniza como Amenhotep IV, que quiere decir el espíritu de Amón, y Amón era como la principal deidad del Egipto politeísta. Entonces él toma la decisión de cambiarse el nombre por Akenatón, que quiere decir el espíritu de Atón, es decir, la nueva deidad. Atón ya existía como dios entre los egipcios, era un dios de la órbita solar, y normalmente representaba eso, el disco solar que proyectaba unos rayos, y en tiempos de Akenatón esos rayos se convertían en manos que se tomaban, que llegaban directamente al faraón. Era una manera, es decir, no puede uno idealizar ni mucho menos a Akenatón, porque era una manera también de tomarse todo el poder. Él, Nefertiti y su madre eran los únicos interlocutores válidos con el dios, o sea que todos los súbditos que quisieran hacer alguna ofrenda tenían que pasar por la intermediación del faraón. Era en medio de todo también un totalitarismo impuesto, y en esa primera escena nos cuentan la transición del poder, el cambio de nombre para honrar a la nueva deidad, y más adelante hay una escena de amor entre Nefertiti y Akenatón, y el famoso himno al sol, que ocurre en la segunda parte, que es cuando Akenatón le canta a su deidad solar. Hay bastantes cosas para decir sobre ese himno, que es muy particular y muy interesante. Y hacia el final nos muestran cómo el pueblo y los antiguos sacerdotes se han rebelado contra las creencias monoteístas, ingresan al Palacio Real, aíslan a Akenatón, no cuentan exactamente cómo muere, pero se cree que es asesinado en esa escena. Más tarde la escena salta en el tiempo y nos muestran la ciudad sagrada que ha fundado Akenatón, que se llama Ajetatón, que es el horizonte de Atón, y esa ciudad sagrada que nos la han mostrado primero desde el tiempo propio en que ocurren las cosas, siglo XIV antes de Cristo, de pronto nos lo muestran en forma de ruinas, es decir, nos pasan al tiempo actual y sugieren allí como un grupo de visitantes, turistas, un guía turístico, que hablan sobre las ruinas, sobre algo pasado. Ellos desaparecen y al final se oyen las voces de los tres personajes principales, que son Nefertiti, la reina Ti, que es la madre de Akenatón, como dejando oír sus voces del pasado. Es decir, uno no puede esperar, digamos, que haya un relato tan estricto, tan lineal de pronto como en otras óperas, o con clímax dramáticos, sino que son como escenas que se van presentando y que tienen algún hilo conductor que nos hablan de esa historia. Sí, es que hay algo que me fascina del final de la ópera de Glass, y él como un ser humano del siglo XXI, del siglo XX y el XXI, en el umbral entre los siglos 900 y el 2000, nos permite tener la conciencia con estas soluciones dramáticas que nos debemos a la historia, la conozcamos o no. Somos resultado, aunque la distancia geográfica con los egipcios, con los sumerios, con lo que puede estar aparentemente lejano de nuestra geografía, también obedecemos a ella de una u otra manera. Yo lo comparo con lo que nos enseñó el barón Humboldt a través de la geografía, que todo el clima del planeta está interrelacionado, ¿sí? Y que todo el clima del planeta crea efectos en regiones distantes. Entonces, ese final que es tan pedagógico y esas fantasmagorías que él invoca, nos demuestra que es una historia que puede estar presente, y está presente de muchas maneras. Por ejemplo, a mí me parece que el populismo religioso y la manera de manipulación de un pueblo es muy efectivo, mostrado a través de esta figura tan dictatorial. El hecho de que los sacerdotes se opusieran a la medida de Akenatón no era simplemente por una cuestión de convicción religiosa, sino también de convicción económica, que es lo que siempre ha cifrado
la historia, por ejemplo, de la iglesia, es decir, es un voto de pobreza pero tienen el Vaticano, ¿no? Y hacen votos de pobreza pero las catedrales están regadas por todo el mundo. Entonces, ¿qué era lo que sucedía también? Según algunos historiadores decían, sí, el pueblo hacía ofrendas a los dioses, que las capitalizaban eran los sacerdotes y ellos las repartían. El hecho de que Akenatón hubiera transformado el politeísmo en monoteísmo, era también que los sacerdotes perdieran su poder económico a través de las ofrendas. Y no solo eso, sino que Akenatón, pues, él empieza su crecimiento en Tebas, y después funda esta otra ciudad lejos del poder en donde él había crecido, y hace una especie, yo lo he interpretado así como una burbuja de geográfica y mental de quienes querían seguirlo en su poder, que tan pronto como él muere después de sus 17 años de reinado, es abandonada la ciudad y el pueblo se regresa a Tebas. Entonces creo que es una ópera que no es una ópera sobre la arqueología mental de un tiempo en el que los personajes son egipcios, sino también una arqueología que nos habla políticamente del tipo de populismos a los que podemos estar sometidos a través de algo tan visceral y tan profundo y tan polémico como puede ser la religión. Exactamente. Y es interesante ver cómo logró Akenatón, además, en estos 17 años, consolidar un culto en torno de la figura de Atón, porque precisamente Akenatón después tuvo una reacción tan negativa de parte del pueblo, de parte de los sacerdotes, que su figura literalmente intentó ser borrada de la historia, es decir, empezaron a desmontar los templos, como ha ocurrido históricamente, ¿no? Cuando llegó la decadencia del Imperio Romano, recuerden ustedes que muchos de los grandes templos y obras romanos fueron utilizados como canteras para construir los edificios de las nuevas creencias y de los nuevos principios. Acá pasaba lo mismo, empezaron a desmantelar todas las grandes obras que había hecho Akenatón en Ajetatón, que era su ciudad, pero a finales del siglo XIX, a pesar de que intentaron borrar de la historia a Akenatón, los arqueólogos empezaron a encontrar rasgos y rastros concretos de ese reinado que en efecto existió. Y fue muy interesante porque entre los hallazgos aparecieron, por ejemplo, estelas de piedra que mostraban que ya era objeto de culto incluso en los hogares, porque eran estelas de piedra que se aparecían en los hogares, y esas estelas de piedra encontradas, por ejemplo, mostraban al disco solar descendiendo sus rayos en forma de manos y llegando al faraón Akenatón, representante oficial del dios Atón, que era la mejor manera de tener el poder absoluto. Otra cosa que valdría la pena comentar, para que Hugo me lo comentaba, que era una de las cosas que le parecía más interesante de la ópera, es que es una ópera que se canta en varios idiomas. Habría que decir por lo menos 3 cosas y le cedo la palabra a Hugo. Los idiomas son acadio, de los babilonios, egipcio antiguo, hebreo e inglés. ¿De dónde salen esos textos antiguos? Sobre todo de piezas arqueológicas, de tablillas de barro, de estelas de piedra y de papiros. ¿Qué hace Philip Glass? Toma una decisión básica. Todo el aspecto cantado de la ópera va a ser en esos 3 idiomas, salvo un momento, que es el himno al sol, que se canta en el himno de la audiencia que esté presente. En este caso es inglés, entonces el himno al sol va a ser cantado en inglés, y las intervenciones del escriba, que es como el narrador de la ópera, que no canta sino que habla, y esos textos también son en inglés. El resto es cantado en esos 3 idiomas antiguos constantemente. Antes de señalar lo de los idiomas, que me confirma una vez más que Philip Glass es un duendecillo del Renacimiento perdido en el siglo XX y XXI. Otro aspecto fascinante de la historia de Akenatón es que es la historia de todos los dictadores que siempre quieren dejar su legado más allá de su precariedad física a través de sus enormes arquitecturas. Mussolini y la arquitectura fascista, Hitler y la arquitectura hiperfascista, Trump y sus hoteles, Trujillo en Dominicana, lo que sucedió en Irak. Es decir, tan pronto el dictador cae, sus obras son demolidas, o al menos sus estatuas,
y la ira se demuestra condenando a la ruina esos grandes edificios, esas grandes arquitecturas y esas grandes agresiones físicas que en el paisaje urbano de una ciudad pueden sugerir la memoria megalomaníaca de un dictador. En cuanto a lo de los idiomas, me parece una apuesta ciertamente fascinante, que también controvierte mucho la tradición de la ópera, en el sentido en que el cambio de registro para un cantante, ya de hecho el cambio de registro para un cantante que no habla el idioma de la ópera es una de las proezas que hace admirable el género. Pero el cambio de registro múltiple en una ópera como esta, en lenguajes antiguos, donde no pueden tener precisamente un director de pronunciación, un entrenador de diálogos, sino confiar en la manera quizás fonética como se pronunciaba el egipcio antiguo, como se pronunciaba el acadio, el hebreo bíblico, demuestra una vez más que algo que hace fascinante a Glass y a cualquier artista que permanece en la memoria es que no confía en sus propios hallazgos nunca, siempre está transformándose. Hay un documental que ustedes pueden ver que es muy divertido, que aterriza a Glass en el entorno doméstico, y al principio creo que se llama Philip Glass en 12 partes, un guiño a una de sus obras. Y al principio pues vemos a Glass sentado con sus niños desayunando, una mañana típicamente relajada, y la mujer dice con un cierto resquemor: sí, este es el estudio de Philip, como ustedes pueden ver hay montones de papeles por todas partes, estos son partituras originales en su primera versión, yo lo único que espero es que acá nunca haya un incendio. Pero es el hombre que a través de su arte se rebasa a sí mismo y nos permite llegar al escenario a ver una obra tan prodigiosa en su reto creativo como es esto. Entonces, ¿vamos a escuchar el himno al sol? ¿O? Pues yo creo que podíamos ver antes la entrevista que vimos un poco truncada, la de McDermott. McDermott. La de McDermott, y después ¿Los idiomas son egipcio, hebreo e inglés? Es egipcio, hebreo, acadio, y el himno al sol se canta en el idioma del auditorio, pues en este caso inglés porque va a ser en el Met. El narrador. Y el narrador también en inglés. Exacto. ¿Y los turistas al final? Los Esto turistas. es hablado, eso es en inglés. El que está dando las indicaciones las da en inglés, porque es el mismo papel del escriba que aparece como una suerte de guía turística. Claro. No está lloviendo. Así nos sentimos más cómodos. Es un efecto de la ópera. Eso es la maldición de Tutankamón, que detestó a Akenatón, entre otras cosas. Exacto. Pues se dice que Tutankamón, después de ser unas estelas de piedra, registró todo lo que le parecía insultante de Akenatón. No es mi certeza, no soy egiptólogo, pero sí se ha comprobado que Tutankamón odiaba visceralmente a Akenatón. Porque era su papá. ¿Qué lo sucedió? Fue el Entonces fue sucesor. que quiso borrar el legado. El legado. Y volvió al multiteísmo. Volvió al politeísmo, exactamente. Sí, sí, claro. En algo de minimalismo. Una estructura musical repetitiva. Akhenaten is an examination of a figure from ancient Egypt who was incredibly radical within that context of the ancient Egyptian world, in that he was the first pharaoh to bring about the birth of a religion which was monotheistic, the worship of Aten, the sun god. He had a very brief reign of 15 years, in which there was an extraordinary fruition of a kind of new aesthetic. A massive city was built. Almost as soon as it was created, this new world that he created was destroyed
We wanted to create a world that was more like a dream, more mythical, dreamlike version of ancient Egypt. That feeling that I got as a young boy reading about what it was like when they opened Tutankhamun's tomb for the first time. Akhenaten for me is exciting because it has a percussive, rhythmic, ritualistic feel to it. We're looking at working with an extraordinary artist called Sean Gandini, who has his own company of jugglers. We were looking at the fact that in ancient Egypt, the first jugglers existed. There's some great hieroglyphics of people juggling. And you need to create in these pieces dramatically things that relate and translate to the music. Something very particular happens when you're in the room with the extraordinary singers, artistic athletes, I would say, that are capable of bringing Philip's beautiful music to life. This incredible mixture of vulnerability and high skill that this particular art form demands of its musicians, of its singers, and I'm very excited about that. Ah, sí, sí, estábamos aquí hablando con... Estábamos hablando con Hugo. ¿Me están oyendo? Sí, sí. ¿Sí está amplificada mi voz? Sí. Sí, sí. Ah, bueno. Estábamos hablando con Hugo que él dice 15 años, pero son 17. Eso sí está, digamos, históricamente es el dato que se tiene. El reinado de Akenatón es de 17 años. Y ustedes ya pudieron oír el tipo de voz del personaje de Akenatón. Una voz aguda, es lo que se llama en el mundo del canto un contratenor. Es decir, es un hombre que, gracias a que domina la técnica del falsete, puede cantar en las tesituras femeninas. Entonces, eso es una de las características del personaje, y es muy interesante porque Philip Glass en alguna entrevista cuenta que él de cierta manera quiere sorprender, y estaba pensando sobre todo en su primera audiencia, porque Akenatón entra en escena desde el comienzo, pero apenas empieza a cantar pasados 35 o 40 minutos. Y todo el tiempo el público ha visto un hombre, un faraón, y de pronto oyen una voz femenina. Entonces, de pronto, hoy estamos más advertidos sobre eso, pero el público de 1984 para ellos fue más sorprendente. Y hubo otro efecto que quiso buscar Philip Glass, que lo cuenta en una entrevista que es bien interesante y tiene que ver con los idiomas. También ha ocurrido que durante más o menos hora y media todos los textos han sido cantados en lenguas antiguas, algunas de ellas lenguas muertas. Creo que el hebreo no, el hebreo es todavía, ese hebreo bíblico debe sobrevivir, yo creo yo, en la tradición judía, supongo, no sé, pero el acadio y el antiguo egipcio sí son lenguas muertas. Entonces toda la ópera ha estado cantada en esas lenguas antiguas, y de pronto aparece el himno al sol en un idioma que el público sí puede entender por primera vez. Lo demás lo ha entendido por lo escénico, por los subtítulos, por todo lo que está acompañando la acción. Pero dice Philip Glass que él quería en ese momento como hacer una especie de introspección en el personaje, que él sentía que al llegar a ese momento en que todo el mundo por fin puede entender directamente lo que se está cantando, era como meterse en el interior del personaje principal, cuando precisamente está haciendo sus declaraciones más íntimas y más personales acerca de la religión y de la sociedad. Ese es un aspecto como interesante, buscado por el propio compositor. Sí, y algo que me parece también una enormísima y estimulante broma musical. Yo creo que nadie se imagina a un dictador con voz de contratenor. Claro. Es decir, un dictador con voz de castrati, un dictador con voz de niño en el cuerpo de un adulto, con una tesitura de notas agudas sobre agudas. Dudosamente tiene la banda sonora de la rudeza, de la maldad, pero igual, como decía Mark Twain, donde hay un ser humano hay problemas, ¿no? Entonces, cuando tuve la conciencia de que era un contratenor, y la relación de esa voz
con el personaje histórico que está proyectándola a través de algo tan dramático, pues el contratenor es una contradicción de términos, me parece a mí, dramáticos, pero no estéticos, es decir, aunque lo uno tenga que ver con lo otro. Digo que dramáticos porque, claro, es una voz delicada, es una voz que no sugiere la muerte, es una voz que no sugiere la maldad, es una voz que no sugiere la tiranía, pero es de una belleza tan absoluta la solución musical, la solución estética, que en el transcurso de la ópera uno se va olvidando y piensa que también puede ser posible que un dictador tenga voz de muñeco de hule, aunque no es el caso de la ópera, por supuesto y afortunadamente. Es cierto, y vale la pena recordar que además ese era un tipo de canto que existió durante el siglo XVIII, que llegaron a tener bastante éxito, hasta que aparecieron en la escena los castrados, con una voz mucho más potente, mucho más brillante, mucho más comunicativa, y terminaron arrasando con los pobres contratenores, que tuvieron que esperar hasta el siglo XX para volver al primer plano, gracias al contratenor inglés Alfred Deller, que es como el pionero de todo este Ya que se acabaron los castratos. Afortunadamente sí, pero hubo hasta comienzos del siglo XX, ¿no? En el coro Vaticano estaba todavía Alessandro Moreschi, conocido como el último castrado, que dejó grabaciones, inclusive con una voz terriblemente fea, me parece horrible. Sí, se oye una cosa impresionante. Pero entonces eso es un rescate también que es del siglo XX y que se prolonga al siglo XXI. Creo que vale la pena que oigamos el pasaje en el que hay una especie de entrevista o semblanza, tenemos, Sí. con Anthony Rod Costanzo, que es el contratenor norteamericano, y después un pequeñito pasaje al que tuvimos acceso de la producción original del Himno al Sol. Sí, por favor. Tenemos más o menos un minuto, pero la escena del Himno al Sol es una escena importante dentro de la ópera, de más o menos unos 13, 14 minutos, en el que al final participa también el coro, y es un momento central y crucial de la ópera, donde Philip Glass se permite más disonancias que en cualquier otro momento de su ópera. Y bueno, mientras comienza alcanzamos a decir también que hay un diálogo muy bonito, creo que este pasaje alcanza a mostrarnos algo, hay un diálogo bonito entre el cantante y una trompeta. Still
pero en uno de los pasajes musicales era eso para decirles que eso es un arpegio, en este caso es descendente, para decirles que en la música de Philip Glass y sus construcciones a partir de elementos muy básicos, ahí la presencia del arpegio es importante y estos ayudan a construir ese tejido musical repetitivo, hipnótico, dicen muchos, es una palabra que se usa con frecuencia cuando se habla de minimalismo. Sus detractores usan otras palabras, por supuesto, hablan de monotonía, hablan de repeticiones, hablan de sinsentidos, pero los que quieren más el género y el movimiento hablan de hipnosis, de sentirse inmerso en una corriente musical que lo envuelve a uno y le hace perder la noción del tiempo. Este himno del sol es interesante mencionar algunas cosas. Aquí se alcanzó a notar un poco al final, hay un diálogo entre el contratenor y una trompeta. La trompeta, como es usual en el mundo de la ópera, muchos compositores han utilizado instrumentos musicales para referirse a personajes o para referirse a lugares, desde Monteverdi. Ya Monteverdi asociaba los instrumentos de sonido grave con el infierno y los instrumentos de sonido más agudo con el mundo pastoril. Acá la trompeta, por su sonido brillante y yo creo por el propio brillo del instrumento, representa al personaje de Akenatón y nos muestra cómo las prácticas musicales se van tocando y se van tomando la mano, porque hay varios elementos barrocos, ¿no? Este pasaje no nos lo muestra, pero el himno al sol utiliza el ritornelo. El ritornelo es un procedimiento típico del barroco, tanto en las arias como en los conciertos, que es el tema inicial de un aria, o la melodía inicial de un aria, o la melodía inicial de un concierto de Vivaldi. Ese tema que se plantea desde el comienzo suele ser el ritornelo, que regresa varias veces a lo largo del movimiento del pasaje. En este caso es una pieza dividida en 3 partes y el ritornelo está presente antes de cada una de esas partes. También hay un bajo obstinado, aunque eso es más fácil para el minimalismo, porque en el minimalismo todo es obstinado, casi todo es obstinado, pero hay presencia también de ese procedimiento que es muy del barroco. Pero también se podía pensar que es un eterno ritornelo, ¿no? Yo recuerdo cuando yo conocí a Philip Glass en una sala de cine. No, Philip Glass, la música de Philip Glass, no, la música de Philip Glass. Ya, cuéntanos. Sí, éramos amigos. Yo entré a una película que se llama Koyaanisqatsi, de un documentalista de New Orleans que se llama Godfrey Reggio. La película es de los años 80, si me acuerdo bien. No tiene información de la banda sonora y empieza esta música en una especie de ritornelo permanente que va creciendo y va creciendo sobre una misma línea melódica y cada vez es más intenso, y el ritmo de la película es cada vez más vertiginoso. Koyaanisqatsi es una palabra indígena que quiere decir vida en desequilibrio, y lo que el Rey quería mostrar era que vivimos en un entorno en desequilibrio por muchas razones que yo creo que es redundante explicarlas. Pero lo que a mí me sucedió durante la proyección de la película fue entre un trance y una hipnosis visual, pero un trance sonoro que se prolongaba desde los primeros minutos, y 2 horas después, hora y media después, cuando termina la película, el silencio yo lo empecé a escuchar de otra manera, porque fue aterrizar de nuevo en un mundo donde los sonidos no estaban tan organizados como en la perspectiva de Philip Glass. Y algo que me interesa también de él es que, siendo totalmente contemporáneo, nunca ha negado la tradición, y eso se debe a su padre, me parece a mí en gran parte, que tenía un almacén de discos, mucha música clásica. Tiene un programa que se llama Handel Glass o Glass Handel, que es una fusión de las dos músicas, con Handel y su propia música, pero es esa herencia y esa conciencia que lo clásico es lo contemporáneo también, es decir, que está en lo contemporáneo. Algo que a mí me agrede, y literalmente ese es el verbo, y es considerar la palabra clásico como una palabra polvorienta, que ya obedece a una antigüedad
injusta de parte de quien esgrime, de quien esgrime ese argumento. Yo creo que lo clásico es, vuelvo y digo como al inicio de esta charla, a lo que nos debemos, conozcámoslo o no. Como sucede con el Quijote, mucha gente piensa haberlo leído incluso aunque no lo hayan leído, porque la potencia de sus símbolos es tan fuerte que el molino de viento ya es una metáfora para comprender la dificultad en el mundo. Pero retornando a la ópera, esa actitud de Glass de atención a su entorno contemporáneo y de atención al entorno clásico del mundo, creo que nos traza un puente muy inspirador, como sucederá sin duda con esta ópera, que a mí me alegra que haya detractores también, en el sentido de detractores argumentativos, no detractores hormonales, que son los que reducen un esfuerzo al gusto, no me gusta, como decía alguien, eso es mejor para los cigarrillos, pero detractores argumentativos porque remueven certezas estéticas, remueven certezas dramatúrgicas, remueven certezas ante la misma ópera, y que haya insatisfacción. Creo que si los artistas no tienen una dosis de subversión, pues terminan siendo burócratas de su propio arte, y Philip Glass afortunadamente jamás ha sido un burócrata de su propio talento. Sí, eso es cierto, y de esas, digamos, de esos cuestionamientos generalmente es donde salen luces hacia los nuevos caminos y hacia las nuevas búsquedas, que fue lo que les pasó a ellos. Está bien, la generación del serialismo integral ha hecho cosas, seguramente unos aportes muy interesantes y muy valiosos, pero nos toca buscar nuestro propio camino. No queremos que en una academia nos enseñen este modelo y repetir ese modelo, porque no es lo que llevamos adentro, no es lo que queremos expresar. Habíamos mencionado que, bueno, sí, Hugo lo mencionó, que esto hace parte de una trilogía, esta ópera, esta es la tercera parte, y Glass en varias entrevistas lo ha dicho, que es lo que quería mostrar esencialmente, era cómo el ser humano, a partir del poder de las ideas, era capaz de transformar el mundo. En la primera, a partir de la ciencia; en la segunda, a partir de la política; y en esta, a partir de la religión. En Einstein on the Beach hay algo muy gracioso para definir la ópera, de parte de Philip Glass, incluso, no lo voy a citar literalmente, discúlpenme, pero decían, bueno, ¿de qué se trata esta ópera? Porque él se asocia además con alguien que también hay que mencionar que está muy relacionado con la carrera de Philip Glass, que es el dramaturgo Robert Wilson, que es alguien que reta los hábitos del espectador también de una forma muy estimulante. Si me acuerdo bien, él tiene una obra teatral que es sobre Joseph Stalin, que dura 12 horas y no tiene ningún parlamento. Entonces, es algo que plantea, si quiere quédese, si no le interesa, retírese, como es el derecho legítimo de cualquier espectador. Y en esa actitud de trabajar con Wilson, en esas complicidades, ellos hacen Einstein on the Beach, que es una ópera, si se puede llamar así, porque rebasa el género también, netamente concentrado en lo formal. Pero le preguntan, bueno, ¿y cómo se puede definir Einstein? ¿No? Decía, pues sí, Einstein on the Beach es una metáfora, es un símbolo, y bueno, también trata sobre un personaje que se llamaba Einstein, que eventualmente pues partió el átomo, y entonces eso fue lo que ocasionó tantas revoluciones en la ciencia. De eso se trata. Yo creo que el artista nunca tiene que pedirle disculpas a su público. El artista nunca tiene que tener licencias de decencias pudorosas ante el riesgo, porque eso es lo que termina condenando su propia creatividad. Glass durante muchos años trabajó como plomero, y hay una anécdota que estaba arreglando un lavaplatos y entró un crítico de arte del Time, de alguna publicación, y de repente Glass levantó la mirada y el crítico lo miró y dijo: ¿usted qué está haciendo aquí haciendo trabajos de plomería? Obviamente la trascendencia del arte siempre está cercada por la supervivencia cotidiana. Entonces hay que pagar las cuentas, los divorcios son costosos, los niños que van al colegio también son una exigencia económica, pero el artista está ahí en su flujo narrativo. ¿Nos quitaron el volumen o? No. No. La pila. Apaguen la luz. No, ahí está prendido. Bueno. Sí, es interesante porque
Claro, en efecto, Glass hizo trabajos de plomero, de taxista, trabajó en trasteos, porque tenía que sobrevivir. Y vale la pena además traerlo a cuento para esta charla, porque su prosperidad está ligada también a la trilogía. Él dice que todo empezó a cambiar cuando Rotterdam le encargó Satyagraha, que es la segunda ópera inspirada en la figura de Gandhi, y a partir de ahí empezaron a aparecer otros proyectos lucrativos, y él, por precaución, había renovado su licencia de taxista, pero no lo volvió a necesitar, y está ligado a esto, el segundo título. A partir de ahí ya empezó a ganar lo suficiente para vivir de su arte. Sí, y empieza a vivir de la música a partir de los 41 años, 42 años. Era la edad que tenía, es como el punto hasta los 41 años, y hoy tiene 83, más o menos. Sí, pero eso que dices de lo de los trasteos, me encanta mencionarlo también porque en Grecia, honrando el origen de la palabra, los camiones de trasteo se llaman metáfora. ¿Y qué es una metáfora? Es llevar un significado hacia otra dimensión, que es lo que hace la poesía. Entonces yo creo que Glass sigue trabajando en una compañía de trasteos, pero una compañía de trasteos artística, que lleva al espectador, como espero que suceda cuando veamos la ópera, hacia otra dimensión de la comprensión del espectáculo operático, del espectáculo de la historia, de los populismos religiosos, y sobre todo de nosotros mismos como seres humanos contrastados con un ser humano tan desconcertante como Akenatón, Nefertiti y su suegra. Y hemos tenido, sí, el sábado es entonces la presentación en directo de Akenatón. El diferido es el 25 de enero, y pues bueno, la invitación es para que vayamos a verla. Eso tiene interesante estas temporadas, me parece a mí, porque se le apuesta a unos títulos tradicionales que la gente quiere y conoce y quiere volver a ver, y la tradición ha mostrado que no se fatiga, no se cansa de volver a ver, porque hay muchas variantes en la puesta en escena, los cantantes, el hecho de ser en directo, que siempre pone como en alerta a la gente, y estos títulos que son nuevos y ayudan a la construcción de públicos, a la formación de públicos y ampliar el repertorio de todos nosotros. Entonces, pues, muchas gracias, Hugo, por habernos acompañado aquí con sus... No, Luis Carlos, gracias por la misión, como siempre. Gracias. ¿Tienen preguntas? Bueno, gracias. Que si hay preguntas. ¿Me pueden decir algo sobre el papel de Nefertiti en la ópera? De Nefertiti, sí. La cantante es de apellido Bridges. Janae Bridges. Janae Bridges es una cantante. Es curioso porque normalmente en estas óperas, digamos, la heroína solía ser una soprano, pero acá Philip Glass escoge a una mezzo, y eso da una combinación vocal bien interesante cuando tienen ese bellísimo dúo de amor del contratenor con Nefertiti. Ella es una cantante que entiendo que va a debutar en el Met con Sí, eso es papel. muy estimulante cuando se asiste y se atestigua el momento en el que la historia de un artista empieza. Janae Bridges lo leí en una entrevista con ella, pues obviamente muy ilusionada con debutar en este papel. ¿Qué edad tiene? No sé, digamos que está en los 30, no sé, Sí, pero... está por los 30, Joven. no me sé la edad. Sí, Costanzo tiene 32 años, creo. Hay una peculiaridad de Costanzo, ahora me voy a desviar un poquito, perdón. Hablando de lo del tirano y su voz, Costanzo es un fanático de las flores, pero de lo que más le gusta tener son cactus. Es decir, me parece que es muy metafórico de su voz y una flor que se deja acariciar con una cierta cautela, como un gato furioso. Bueno, el caso es que entonces Janae Bridges se estrena en un papel protagónico, y al mismo tiempo Einstein on the Beach, si no me equivoco, tuvo su premier en el Met. Y claro, fue terriblemente polémico, sí, también. Una premier no oficial pagada por ellos mismos. No, sí, no fue oficial del Met.
algo que vincula a Colombia con el personaje de Nefertiti, vale la pena decirlo. El estreno mundial de esta ópera fue en Stuttgart en el 84, también se tocó después en la English National Opera en Londres, pero el estreno en Norteamérica fue en Houston, y la Nefertiti para ese Houston fue Marta Sen, que nos escribió un artículo para nuestro periódico de divulgación, pues porque ella tenía la experiencia directa de haber cantado ese papel, y coincide exactamente en lo que dice Anthony Roth Costanzo sobre cantar Philip Glass y minimalismo en general, el desafío para la memoria. Es decir, ellos llegan por supuesto a todas las notas y en ese aspecto han cantado cosas tan difíciles que pero la memoria es dificilísimo porque diga usted que cante una secuencia de 5 notas durante 4 veces, después esa secuencia cambia un poquito, en la sexta y la repite 2, después vuelve a variar y la repite 3, después hace otro cambio y la repite 7 veces, entonces es una cuestión casi que de llevar contabilidad para ver en qué momento hago el cambio, es bien difícil. Él tiene una entrevista en la que habla de ese tema y dice que, por ejemplo, tuvo que estudiar todo completo durante 4 meses para poderlo tener en la memoria, que no le valieron. Costanzo. Sí, que en algún momento se puso a tomar apuntes, entonces 3 repeticiones, aquí 4, aquí le subo medio tono, y que al final se dio cuenta que parecía una tabla de trigonometría. Dijo, no, esto no me va a ayudar, me va a tocar meterme nota por nota a fuerza de repetir, y fue lo que hizo. Y Marta Sen en su artículo también dice que el desafío de memoria es enorme en este tipo de, más que el idioma, que usted ya lo ha mencionado. Sí, muy difícil. ¿Alguna otra pregunta? Valdría la pena volvernos a reunir después de que la veamos. ¿Después de la ópera? Como vamos a hacer otra reunión, El próximo es la flauta mágica. bueno, de pronto darle un espacio en esa reunión a comentar qué nos pasó. Es una gran idea. ¿No te parece? Bueno, nos podemos ver en la sala de urgencias de un hospital después de ver la ópera. No, sí, buena idea. Bueno, Iban a preguntar algo al espacio. te va a tocar prestarme paraguas.